sea el Señor. A todos los amigos que nos visitan también en esta noche, que están con nosotros en este culto, un saludo muy especial. Bueno, muy agradecida con el Señor porque nos trajo con bien, el Señor nos trajo con bien. Gracias, hermanos, por sus oraciones y bueno, gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo durante esta semana, un trabajo muy arduo, siempre algo agotado, llegamos apenas anoche. Pero con la confianza en el Señor y también con la claridad de que como iglesia debemos ser conscientes que el trabajo apenas comienza con nuestros hermanos en Mocoa y que realmente es un trabajo que tenemos siempre, no es algo en lo cual debamos esperar a que acontezca una tragedia o algo así, sino que es realmente lo que debemos mostrar en el amor de Dios que hemos recibido. Y es lo que dice su palabra, y lo enseña el Señor, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Quiero invitarles a que leamos 1 de Juan, el capítulo 3. Vamos a mirar estos textos de la palabra del Señor. 1 de Juan, capítulo 3. Y vamos a meditar allí en la palabra del Señor. Bueno, creo que esta mañana no pude estar, estaba ya con compromiso hace como 2 meses para la iglesia de Tejero. Entonces llegamos a estar allí, un hermoso programa de familia. Y bueno, sé que Dios nos habló de una manera muy especial en esta mañana también aquí en esta lugar, y que estamos aprendiendo también del Señor acerca de la doctrina, y a veces creemos que la ayuda mutua y que hacer este trabajo es como algo si tenemos un buen corazón o no, si tenemos para dar o no tenemos para dar, sino que hace parte de lo que es nuestra vida cristiana. Amén. 1 Juan capítulo 13, verso 9 al verso 18, dice la palabra del Señor: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos, con este pasaje tenemos para negociar. Yo creo que la palabra del Señor es muy clara, ¿no es? Amén. Amén. ¿Cuántos ya han recibido de Dios un mensaje solo por Él? Por eso el Señor dice que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, y porque además ellas son las que dan testimonio del Señor, de la obra de Dios, y nos permiten conocerlo a Él. Amén. Bueno, hermanos, el hermano Ignacio me decía, nuestro pastor, que se está trabajando un tema de mayordomía y que estamos hablando de lo que es esa ayuda mutua y de lo que llamamos en nuestra iglesia obra social, y cómo la palabra de Dios nos traza que hace parte de lo que es la doctrina y de lo que es la nueva vida en Cristo, y de lo que la Biblia también enseña acerca del amor. Y creo que Juan es uno de los escritores que más claramente, y por así decirlo un poco fuerte, habla acerca de eso que Dios espera de nosotros y que debe ser parte de nuestra vida cristiana, de tal manera que lo habla claramente dando a entender lo que es la salvación,
cuando yo no practico estas cosas del amor, de la ayuda mutua, del tener presente en mi corazón al que tiene necesidad y reconocer que la bendición que Dios me da no me la da a mí solita, sino que me la da también para hacer bendición a otros. Por eso la palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y no solamente habla de la ofrenda, porque a veces nos quedamos interpretando que solamente este texto tiene que ver con la ofrenda. Aplica todo el acto de dar. Amén. Todo acto de dar. Y eso tiene que ver también con este acto de dar cuando hablamos de aquellos que padecen necesidad, que son necesitados entre nosotros, que la palabra de Dios dice que son pobres. Entonces, en ese sentido, Juan es uno de los escritores que pienso da un mensaje muy claro y lo pone en el lugar que debe ser en cuanto a la salvación. No podemos pretender que sentirnos bien y plenos y decir es que yo ya tengo al Señor en mi corazón, recibí el Espíritu Santo, soy bautizado, le sirvo al Señor, pero realmente cuando hablamos de esta área estamos muertos. Estamos muertos, porque lo que dice Juan es que nuestro amor hacia los hermanos es lo que muestra la vida que hay en nosotros. Y no es ese amor de palabras, sino de hechos. Entonces es muy importante que lo podamos entender en esta noche. La hermana me decía que tocó una parte y tuvo que ver con cómo la obra social o esta parte de la vida cristiana tiene que ver con todas las áreas del ser humano, no es solamente la ayuda espiritual. Sí, amén, hermano, yo oro por usted, claro, debemos orar los unos por los otros, pero implica que nuestra vida cristiana y nuestro accionar cristiano, nuestro testimonio, tiene que ver con toda la integralidad del ser. Jesús mostró en su ministerio que Él no solamente atendió la necesidad espiritual del ser humano. De hecho, lo que la Biblia dice acerca de Jesús es que Él crecía en ¿qué? En estatura, ¿cierto? ¿En qué más crecía Jesús? En conocimiento, ¿cierto? En sabiduría. La estatura involucra lo que es nuestro cuerpo, ¿cierto? El área biológica. Entonces, por eso el Señor tomó en nuestro lugar, por eso el Señor tomó un cuerpo de carne, Él vivió como hombre. Amén. Entonces habla de las necesidades biológicas, habla entonces de que Dios reconoce que hay un cuerpo, que hay unas necesidades en esa área de la vida. Y Jesús crecía entonces también en conocimiento, es decir, hay unas necesidades que son de la mente, ¿cierto? El intelecto, de cómo nosotros necesitamos crecer en conocimiento. Y una de las maneras de crecer en conocimiento, ¿cuál es? Estudiar, ¿cierto? Entonces miren que eso hace parte de las necesidades del ser humano. También dice que Jesús crecía como ya estamos en estatura, sabiduría, conocimiento, pero también crecía en gracia para con Dios, y eso habla de la relación con Dios, es decir, del orden espiritual, la dimensión espiritual del ser humano, y en gracia para con los hombres. Entonces Jesús muestra, no solamente en su vida, sino en su ministerio, que cumplió un propósito integral en favor del ser humano. Dios mostró en su manifestación que le interesaba no solo su relación con el hombre, es decir, la dimensión espiritual, sino toda su integralidad. Entonces, ¿qué nos muestra el Señor? Que somos seres biológicos, ¿cierto? Que somos seres intelectuales, que tenemos una mente, ¿cierto? Un intelecto, que somos seres espirituales, que tenemos una relación con Dios, pero también que somos seres sociales. Entonces el Señor Jesús miró esa necesidad integral del ser humano. Por eso cuando vemos su ministerio en desarrollo, vemos cómo el Señor no solamente operó milagros, no solamente hizo como Dios lo que Él podía hacer, sino que también dio de comer a la multitud. Sí, de hecho que los dicen, no, despachémonos porque es que mire ya la hora que es, y todos con hambre, y la cuestión ya de hambre, Señor Jesús ya vive, la gente ya bosteza y bosteza ya. Entonces el Señor no pasó por alto esa necesidad. ¿Será que Jesús antes de que ellos le dijeran ya se había dado cuenta? Es que creen. Y alguna vez dice: el Señor lo sabe todo. El Señor es omnisciente, sabe todo. Pero no solamente por eso, sino porque Él también
Claro, Él como Dios lo sabe todo. Pero lo sabía solamente por ese atributo de Él que es omnisciente, no, sino porque Él también estaba en ese cuerpo. ¿Será que no me dio hambre? Pues claro. También por ahí el estomaguito le avisó que ya estaba vacío, que ya era hora de comer, ¿cierto? Su hipotálamo regulador de todas sus funciones orgánicas empezó a actuar y él también sintió hambre. Entonces, Señor, vea ya. Entonces, despachemos los que van a buscar comida. El Señor le dijo: no darles de comer, no me los van a despachar, denles de comer. Amén, amén. ¿Cómo la ven? Bien. ¿Cierto? Yo me ¿cómo así, Señor? ¿Denles de comer? Amén. Imagínense un poquito la escena, una multitud, ¿cierto? De más de 5,000 personas aproximadamente. Porque normalmente no se contaban los niños ni las mujeres, se contaban los hombres. El pueblo judío. Entonces, imagínese usted la multitud. Imaginémonos solamente 5,000, ¿sí? Por no ir más allá. Y que el Señor le diga: no, déjenme de comer. ¿Qué pensaría usted? Oiga, el hambre le está haciendo efecto al Señor, no quiere de comer de verdad. ¿Cierto? No, y eso que no, o sea, ¿de dónde? Pero Señor, ¿de dónde? ¿Qué tenemos nosotros para no debes de comer? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué hicieron los discípulos? Bueno, pellizcarse, ¿cierto? Empezar como que aquí. ¿Qué hacemos? Y entonces aparece en la escena un muchacho que tenía que 5 panes y 2 peces. Bueno, por aquí lo único que cazamos de comida fue esto, pero imagínate toda cantidad de gente. Es que nomás repartir eso para tantos como que está hasta complicado, Señor. Y que eso no sea así, pues también. Pero entonces allí vemos el gran milagro del Señor, la multiplicación de los panes y de los peces. Dice que hasta las sogas recogieron 12 canastas. ¿Sí? Cestas. Porque mire cómo es el Señor no desperdicia nada. Amén. Buen administrador. Me hagan el favor, ya repartieron, vayan y pasan por allá. ¿Por qué? Tanta multiplicación que el Señor lo vio que ya no podía. Y hagan el favor, no recoge todo lo que quiera. Amén. Al Señor no le gusta que desperdiciemos. Amén. Que el Señor vea en la cocina botando nosotros por ahí comida. ¿Será que el Señor, usted qué piensa ya con esa claridad que el Señor muestra en ese momento? Que guardemos allá abajo el colchón ya está ligado, ¿cierto? El closet ya no le cabe, la niña dice: mami, yo tengo que ponerme. Y no le cabe ropa en el closet, ¿cierto? Mami, pero es que no, que aquí está la moda, o sea, yo hace 2 meses tengo esa misma falta, ya no. ¿Será que el Señor se encarga de todo eso? Ustedes ya harán sus reflexiones, pero el Señor le hace favor y recoge todo lo que quiere. ¿Amén? Pero ¿qué muestra Jesús con esto? Es que Dios nos ha dado a nosotros una provisión, Dios nos ha dado una bendición, y a veces nosotros no entendemos que de vivir en fe no solamente lo que tiene que ver con la dimensión espiritual, sino con todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. ¿Tienes fe? Yo me caso ya, pero tengo hambre. Y a mí la fe no me va a llenar. Porque hay quienes piensan así. A mí la fe no me va a llenar. Pero es que si yo no sé vivir por la fe, ¿qué hubiese pasado con esos panes y con esos peces si no hubiese actuado la fe? Amén. Pues sí, ahí se hubiese quedado en la misma cantidad. Pero, ¿qué pasó allí? Le creyeron a Dios. Los discípulos dijeron: aquí no hay de otra. Si Él dice que esto empecemos a repartirlo es porque algo va a suceder. Porque yo no me imagino a los discípulos y que vos hoy no nos va a repartir solamente los primeros, nos vienen en Galilea el resto y nosotros ahí, ¿qué vamos a hacer? No, ellos creyeron en la palabra de Jesús y fueron por la fe a repartir y empezaron a repartir y no cesaron. Amén. Entonces se trata que también eso es parte de lo que es nuestra vida y tiene que ver con vivir por la fe. Hermana, es que yo solamente tengo esto, hermano Álvaro, esto ya lo voy a decir. Si es que usted tiene un pancito, pártalo. Amén. Que son 3 en su casa, pártalo en 4, en 5 y de 2 pedacitos. Y se comen los otros.
que sí que estamos en una época donde hay que cuidarnos, ¿cierto? Y no comer tanto. Porque los problemas de obesidad y de muchos problemas de salud es problema de no controlar la cuchara, de no poner cuchillo a la garganta. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Y muchos ya a cierta edad y por ciertas situaciones de salud, y aún niños y adolescentes van al médico y el médico dice: no coma tanto, regúlese. ¿Es así o no es así? Así que hasta por salud, mi hermano. Porque el Señor no ama la glotonería, la avaricia. Entonces, la bendición es comer y quedar saciado, no quedar llenos a reventarnos. Y entonces tenemos una cultura donde no comemos para vivir, sino para morir. Y queremos más y queremos más. Y eso no es bueno ni para la salud, ni es agradable delante de los ojos de Dios. ¿Para qué guardamos? ¿Para qué acaparamos tanto? Si, como dice el Señor, no sabemos ni siquiera si viene el día de mañana. Amén. Amén. Esa confianza que debemos tener en el Señor. Entonces, veamos el ejemplo de la viuda. Esa viuda que ya no tenía, prácticamente solo tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, ¿cierto? Y ella ya había pensado prepararse, ¿cierto? Ese pancito, comérselo con su hijo y dejarse morir, ya no había más. Pero el Señor envía al profeta para que esa viuda lo sostenga. Pero no le ocurrió el Señor buscar uno que tuviera un poquito más de harina o más modelo, pero la viuda, que ya solo tenía lo que iba a comer y para no morir porque era que ya no había más. La escasez ya no había. Y entonces el profeta llega y dice: bueno, aquí me envía el Señor. Ay, gloria a Dios, profeta de Dios, mire que estamos en una situación seriosa. Entonces vean, ya el Señor ha dado su palabra, usted vaya, prepare y tráigame primero a mí. ¿Usted qué diría? Pero este profeta tan agarrudo. Oiga, por ahí, conchudo. Tan conchudo, en vez de decirle primero a mí, levanta usted y pues ahí me deja un poquito a mí. No, primero me deja a mí. ¿Quién se pensaba usted? ¿Cierto? No, busque lo que tenga. Eso también es por la fe. Amén. Amén. Y estaban los acreedores detrás de esta mujer, había situaciones muy difíciles. Todo estaba en una situación difícil, pero allí ella solamente tiene esto, y dice la palabra de Dios que entonces ella prepara, ¿qué preparó? La tortica fue y se la llevó allá, y la harina no escaseó ni el aceite escaseó. Amén. Sino que ella cada vez que iba a sacar había más harina, y había más harina, y había más aceite, y había más harina, y había más. Y no solamente le hacía la tortica al profeta o el pancito, sino que también había para ella su hijo, y la provisión de Dios nunca escaseó. Así la otra viuda que tenía sus hijos y había unos acreedores que ya ella no tenía más, no tenía con qué responder, pero le dice: ya venimos por sus hijos, páguenos con sus hijos, y se iban a llevar a sus hijos como esclavos. Pero ella estaba en gran angustia. ¿Y qué tenía ella allí? Aceite, no tenía más, y era un poco de aceite. Pero viene palabra de Dios, amén, para esta mujer. Y le dice: tú has confiado y has creído, vas a tener una provisión de Dios. El profeta da la palabra del Señor, pero esto es un acto de fe, amén. Y el profeta le dice: bueno, traigan vasijas, ponga. ¿Y quiénes trajeron las vasijas? Déjenme ustedes quiénes trajeron las vasijas. Los hijos, ¿cierto? Yo creo que esta mañana el pastor les habla de la ayuda mutua. Aleluya. Hermano, déme, pero usted qué da. Amén. Esa es la ayuda mutua. Y vamos a ver un poquito de eso. Pero ¿qué dice entonces? Este hermoso testimonio refleja y nos muestra lo que Dios quiere que entendamos en esta noche para nuestro bien. Entonces le dijo: bueno, aquí Dios ha dado su palabra, ustedes confían en el Señor. Y es que no tenía más opción esta mujer. Y resulta entonces que voy a buscar. Eso sí me parece. O de pronto es que se está haciendo aquí. Entonces le dice: vayan a buscar vasijas. ¿A quién manda los vasijas? ¿A quién manda a buscar? A los hijos. Van a poner vasijas. Y entre más vasijas traían, ¿qué pasaba? Las vasijas se llenaban de aceite. ¿Cuándo cesó el aceite? Bueno, no sabemos, no encontraron más.
Pero mire que la ayuda y la provisión y la bendición de Dios está sujeta a nuestra acción. Amén. De dar, ¿cierto? De recibir, porque la Biblia dice es más bienaventurado dar que recibir, pero no quiere decir que no sea bienaventurado recibir, sino que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Será que esta mujer se sintió bienaventurada al recibir esta bendición? Claro, pero tuvo que dar. Claro que tuvo que dar ella. Sonido, ¿qué tuvo que dar ella? ¿Qué tuvo que dar? Poner fe y ponerse a actuar. La fe sin obras es muerta. Amén. Tuvo que actuar por la fe, porque es que el aceite, a ver, ¿cuál era el fin del aceite? ¿Para qué era tanto aceite? Para venderlo y poder tener el dinero para pagar la de vivir. Entonces, además de eso, ¿qué más les tocaba hacer? Ir a venderlo. Pero es que a veces estamos en esa idea de Señor y manda maná, Señor del cielo, ¿no? Carne, Señor, que caiga. No. ¿Es así o no es así? Eso no implica al necesitado que nos habla la Biblia, en el que está en una situación difícil, o al pobre. Porque hay quienes tienen una mente pobre y una vida espiritual pobre. Amén. Amén. Y eso es otro tipo de pobreza. Pero la pobreza implica aquellas personas que en alguna situación o condición se encuentran con necesidades no satisfechas por circunstancias que se han salido de sus capacidades para adquirir o para poder proveer para esas necesidades, enfermedad, calamidad, como lo que están pasando nuestros hermanos en Mocoa. En este momento tenemos hermanos que no tienen sino la ropa que les regalaron, una colchoneta y una carpa en un albergue. Pero no porque ellos así han vivido y nunca han hecho nada, al contrario. Muchos de nuestros hermanos allí en Mocoa era también muy particular ver, y uno de los científicos me decía, hermano, mi familia me decía, hermana, me impacta mucho ver a algunos como, o sea, yo esperé encontrarlos pues como más afectados, o sea, como llorando del impacto de todo esto. Pero resulta que cuando hablábamos con ellos, la mayoría de estas familias, en su buen número, habían vivido la violencia de esta zona de Putumayo, donde vieron matar a su padre, vieron matar a un familiar, ¿cierto? Sus hijos, tener que salir con lo que tenían puesto por la violencia. La gran mayoría de los que estaban ubicados en estas zonas eran desplazados de la violencia, y ahí nuestros hermanos. Entonces ellos ya lo habían perdido todo. Muchos decían volver a empezar como hace algunos años atrás, donde lo perdimos todo, donde salimos solo con nuestra ropita y a enterrar a un familiar, o a no enterrarlo, allá quedó. Ahora nos toca ya, en ese tiempo fue la violencia, ahora es la naturaleza. Entonces algunos, es decir, a través de una situación que habían vivido, en parte eso les ayudaba a usar unos recursos resilientes para enfrentar el presente, pero eso no hacía ni deja de ser duro para ellos, porque implicó perderlo todo en ese momento y empezar de cero. Y ya habían construido sus casas, ya tenían sus negocios, tenían su vida allí, pero allí no solamente no quedó ni su casa, ni el terreno, ni lo que habían logrado en sus vidas, sino que también se llevó a muchos de sus familias, de miembros de sus familias. Entonces son situaciones donde aquí decimos, hermano, que no tiene nada, porque una calamidad, otros tipos de situaciones que hacen que una persona en un momento dado tenga una situación de pobreza o de escasez. Pero en las promesas de Dios y lo que Dios nos da no es el estado permanente, entendamos eso. Amén. No es y tiene que ser el estado permanente nuestro. Pero la Biblia habla de que siempre tendremos entre nosotros pobres y necesitados, porque cualquiera, usted hoy de pronto está bien, pero mañana puede vivir una situación como Dios nos guarde, pero similar o distinta, pero que lo ponga en una condición donde usted va a ser un necesitado. Amén. Amén. Entonces por eso siempre habrá una necesidad que cubrir, y por eso el Señor nos enseña a amarnos los unos a los otros y a proveer los unos para nosotros en esos momentos de calamidad y necesidad. La visión integral entonces de Jesús en su ministerio es porque el Señor nos enseña que su trabajo fue integral, envió la
una necesidad no solamente espiritual, sino también física. Y esas necesidades físicas es lo que quiero invitarles a que veamos en el Evangelio según San Mateo. Y mire cómo tiene que ver con nuestra salvación, porque a veces desconectamos todo este trabajo. Y bueno, lo digo así porque así lo llamamos en nuestra iglesia, de obra social con nuestra vida espiritual. En Mateo capítulo 25, verso 31 al verso 46. Bueno, que usted lo pueda estudiar en su casa. Pero quiero resaltar que estas parábolas hacen alusión a la venida del Señor y al juicio de las naciones. Amén. Está hablando entonces de lo que vendrá, de lo que Dios espera de nosotros y está dependiendo entonces de nuestra salvación, de la vida eterna. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Duro, ¿cierto? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no le hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Qué hermosa palabra, ¿cierto? Y también dura. Pero entender que lo que nosotros hacemos en esto que llamamos obra social en nuestra iglesia, lo hacemos para el Señor. Y recompensa tiene, y no solo aquí en esta vida presente, sino en la venidera. Amén. Amén. Si nos está dando claro esta parte. Porque es importante que entendamos a través de este texto cuáles son las necesidades que se resaltan aquí. ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de necesidad? Hambre, sí, necesidades físicas, que más hay, necesidad física. Desnudo, una necesidad de abrigo. La privación de la libertad. ¿Cómo? La privación de la libertad, una situación de adversidad, como la privación de la libertad, ¿cierto? O estar en una condición de enfermedad. Miren que son necesidades de qué tipo: biológicas, sociales, porque ¿qué está privado de la libertad lejos de la familia? ¿Usted sabe cuántos en las cárceles no reciben la visita de ningún familiar? Porque están lejos de sus familias, porque sus familias ya, por así decirlo, desalentados por lo que él ha hecho, le han dicho frente con nosotros, o por muchas otras circunstancias. Pero gloria a Dios por la obra carcelaria de nuestra iglesia. Porque aunque hay quienes allí no reciben una visita periódicamente,
Algunos nunca la recibieron durante lo que llevan en una cárcel, pero allí están unos hijos de Dios que lo hicieron a uno de esos pequeños como a Cristo. Amén. Amén. Y esa capacidad en ese amor de Dios que usted y yo podamos ver al Señor en el rostro de nuestro hermano para servirlo. Amén. Por eso, aquel que dice, es que este no se lo merece, es que este no, le servimos. Amén. Compartimos, Dios nos ha permitido ser un canal de bendición. Amén. A nuestros hermanos. Amén. Allí en Mocoa había un dilema, porque sabemos que ante estas situaciones el Estado tiene una responsabilidad y tiene toda una estructura para atender, aunque limitada. Y bueno, uno ve las maravillas del Señor, porque a nivel departamental en Putumayo, nuestro hermano Joan Zambrano es el que dirige todo lo de riesgos y desastres del departamento, era un hermano nuestro. Entonces fue una fecha clave y él nos explicaba, muy impactado porque él también perdió familia en este desastre. Y él nos decía, hermanos, esto es algo que se salió de nuestro manejo. Es decir, esto, por más que tenemos una estructura gubernamental, todo un equipo de riesgos y desastres que integra muchas entidades, Cruz Roja Internacional, Defensa Civil, etc., muchas instituciones, esto sobrepasó nuestra capacidad. Ya que eso fue una tragedia que, aunque anunciada, aunque estaba todo ese riesgo, pero nunca en Mocoa había llovido lo que llueve en 10 días en tan solo aproximadamente 3 horas. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de agua. Los hermanos decían que era impresionante, o sea, no era una llovizna ni un aguacero, era una cosa impresionante, claro. Entonces él decía, eso no se lo espera a nadie, eso sobrepasó todo pronóstico y toda capacidad humana, toda capacidad nuestra. Nadie iba por así decirlo, a prever, ni siquiera con los aparatos que tenemos, que iba a llover esa cantidad de agua tampoco. Eso súmele que ocurre más o menos en el lapso de las 10 de la noche a la 1 de la mañana, es decir, unas horas que son difíciles, nos coge a todos en su casa, ¿sí? Lo primero que se lleva es la planta de energía, la avalancha, súmele eso, ¿sí? Eso limitó la capacidad de respuesta y la capacidad de respuesta no solo de todas las entidades que estaban allí, tanto de ellos, sino también de las mismas personas, de los mismos hermanos nuestros, que son un gran número de fallecidos dentro de esta población y afectados. Entonces él nos decía de una manera realmente dolorosa, y él nos hablaba ahí como representante del gobierno, pero también como hermano. Entonces él nos decía, eso salía, hermanos, eso es lo que a veces no se entiende, eso salía de toda capacidad. Cuando fuimos a responder, no había forma de responder muchas cosas porque ya la energía no estaba, no había como ver qué podíamos hacer, y bueno, muchas otras cosas que se unen allí. Pero él nos decía, son cosas que pasan y que se salen del manejo, a veces es limitado humanamente. Y ver como la angustia, la preocupación y cómo se vuelca todo el Estado, y de verdad uno tiene que reconocer que el Estado ha hecho lo suyo. Pero eso permitió que se abriese una puerta para que la iglesia pudiera hacer un trabajo. Nunca en la historia de nuestra iglesia en Colombia, 80 años, la iglesia en un desastre se había hecho cargo de un albergue. Eso solamente lo hacen entidades del Estado. Pero el Señor concedió en cabeza especialmente del equipo de pastores allí, de la ciudad afectados, y de un hermano que se llama Caleb, un pastor que tiene, digamos, un recorrido en parte político por su familia y que es de Putumayo, que conoce y pudo establecer esos contactos. Uno de ellos, el director de riesgos y desastres de Putumayo, de la parte del gobierno departamental, que es nuestro hermano Joan Zambrano, y también algunos que él conocía de otras entidades. Y logra movilizar. El gran dolor y el gran impacto fue ver los albergues, visitar los albergues, los hermanos que estuvieron esas 2 primeras semanas, la primera semana visitaron los albergues, y pues
usted cómo estaba eso. Se veía de todo, apenas el Estado estaba organizando, entonces fue el dolor de ver a los hermanos allí. Entonces él dice, bueno, autoríceme y yo me llevo a los hermanos para fue la segunda sede, que es como un coliseo. Yo no sé, la vieron por noticias. La verdad, yo soy muy mala para el tema de fotos. Sí hubo muchas fotografías hasta de con, pero realmente, no sé, no es como mi fuerte, no acostumbro ni siquiera tomar fotos. Seguramente saldré muchas porque las tomaron otros. Pero ustedes creo que vieron en las noticias que es una iglesia que parece un coliseo. Entonces allí se llevaron a nuestros hermanos, los que más se pudieron, pero sin embargo quedaron 1 o 2 familias más o menos en los otros albergues. A ver, primero se hicieron 14 albergues improvisados. O sea, las primeras noches los otros hermanos deambulaban por las calles, era el choque impresionante, no sabían para dónde coger, qué hacer, el miedo de tener la avalancha, la gente no dormía las primeras noches, los hermanos nuestros, aún los que no fueron afectados directamente, pero que estaban en Mocoa, no podían dormir. Mientras que se fue ubicando todo esto, los hermanos visitan estos albergues improvisados, tienen 14 en inicio, y el gobierno empieza a organizar 7 ya organizados de esos 14, y dentro de esos quedó el albergue, el buen samaritano de nuestra iglesia en esa sede. Realmente fue un gran reto donde el Señor nos ayudó, porque es una responsabilidad muy grande. Y allí entonces logramos ubicar buena gran parte de nuestros hermanos, aunque algunos quedaron en algunos albergues, otros se fueron una vez de la ciudad por el miedo y por el impacto, se fueron, muchos salieron a otros municipios y departamentos por el gran impacto de que esto generó en ellos, otros porque no tienen para dónde más ir, tienen que reiniciar su vida allí, no tienen opciones. Allí estaban entonces en ese albergue y pues obvio, ustedes saben, en una casa hay uno creyente o 2 y el resto cierto, son familia, entonces no solamente hablamos de hermanos sino de simpatizantes, algunos de ellos aunque no simpatizantes, pero eran los hijos de nuestros hermanos, familiares. Y fue una bendición porque cuando quedaron los 7 albergues oficiales, donde decía el hermano Giovanni y el hermano Caleb y los pastores allí, que iban las entidades y de hecho hasta el viernes que estuvimos en el albergue, iban las entidades, o sea, ya había representación de todas las entidades en nuestro albergue, pero fue el ministro de Defensa, la primera dama de la Nación y todos los delegados pues, nacionales al albergue, y el alcalde allí comía porque era el único albergue que le aceptaron tener cocina comunitaria. Pues ustedes saben que nuestras iglesias, esa es nuestra fuerza. Y entonces las personas en los demás albergues recibían la comida ya en una, pero a veces llegaba el desayuno a las 12, el almuerzo a las 5, a veces ya llegaba maluco, intoxicaciones, había consumo de sustancias psicoactivas, hubo abusos, intentos de abusos sexuales en esos albergues, violencia, todo lo que usted quiera. Lo que suscita, por eso los albergues los tiene que recoger el gobierno en un mínimo de tiempo, porque imagínense el hacinamiento y lo que todo esto genera. Pero en los albergues, gracias al Señor, hay parte de ninguna novedad de ese tipo. Bueno, ellos fueron allá a visitarlo, de hecho le pidieron que preparáramos comidita cuando Manuel Santos, nuestro presidente, porque les encantaba ir a comer allá al casino de la iglesia, la cocina comunitaria. ¿Por qué la aprobaron? Porque eso es un riesgo biológico, eso es una situación de mucho riesgo. Porque cuando ellos llegaron allá, las hermanas con su gorro, todo lo de higiene de alimentos, y aunque ni siquiera el lugar era de invierno, porque pues imagínense, esa era como que lo que estaban adecuando para cocinar en ese templo, pero allí ellos fueron y vieron todas las condiciones y que no había ningún reporte de intoxicados ni de ningún problema de riesgo. Y bueno, esa es la bendición que tenemos del Señor. Ellos iban a comer allá podemos ir a la cocina comunitaria, al lugar, bienvenidos. Y nos sentamos a comer con nuestros hermanos santificados, todos comíamos lo mismo. En ese sentido, ¿cómo cubrimos todas esas necesidades, verdad? Y fue una bendición porque los hermanos decían, hermanos, gracias. Miren, las palabras de Dios eran gracias por lo que ustedes como iglesia han hecho. Gracias, hermanos, porque habernos sacado de allí, estar aquí. Ellos estaban ahí en los cultos, porque pues ahí se hacían los cultos, se siguen haciendo normal. Todo, o sea, era un ambiente muy especial. El alcalde dijo, bueno, yo vine a traerles fortaleza, consolarles, pero salgo de aquí fortalecido. Aquí se respira un ambiente especial. Esto es otra cosa que fue catalogado como uno de los mejores albergues. Amén. Esas palabras de un ministro, todos dicen, esto es maravilloso, o sea, la nada de la
embarazada, ya a término. Ella fue intervenida el día jueves por cesárea y el niño tuvo unas complicaciones. Bueno, hasta el día ayer que me vine estaba en UCI y ella le dieron salida ayer, logramos ubicar una habitación más cómoda. Teníamos también una materna de 4 o 6 meses y bueno, algunos hermanos discapacitados, algunos ancianos de 90, 80 años, familias completas donde había ancianos. Y bueno, la orden del gobierno, como ustedes lo oyeron por televisión, un subsidio de arriendo para ayudar a que los hermanos o que todas las personas de mi casa salieran a un lugar, pues porque los albergues, como lo explico, no se pueden tener por mucho tiempo por el riesgo que representa. Y a las personas que no lograron ubicar una casa, usted se imagina si antes en Mocoa ya había escasez de casas, ¿cómo será ahora? Muchos tuvieron que salir. Otros no quieren irse porque lo tienen todo ahí. Bueno, ¿todo en qué sentido? En que sus trabajos, las posibilidades de seguir produciendo están ahí, aunque perdieron todo. Entonces se determinó que se quedaron solo el albergue Pepino. Nosotros fuimos el día viernes a dejarnos a los hermanos que ya no lograron conseguir, al menos los de nuestro albergue, que no lograron conseguir o que estaban pendientes de casitas, pero esta semana debían salir al albergue o a una casa. Y el mismo Estado los dejaba allí, les daba el subsidio de arriendo. Y fuimos entonces a acompañar a nuestros hermanos allá. Pues era muy doloroso cuando se empezó a recoger las carpas y todo, pero los hermanos como con esa nostalgia. Pues los que iban a casas, obviamente gracias a Dios había un techo, pero solamente tenían una colchonetica, cobijas, un mercado, un hoyito, una sofrita. Y era el comienzo, el nuevo comienzo de sus vidas. Pero algunos no pudieron salir así, sino que tuvieron que salir a otro albergue. Estaban un poco tristes, hermano, y pues yo lo entendemos, ya que estábamos dando. Antes fuimos los últimos que desocupamos albergue, nos dieron una relación, pero fuimos a dejar a nuestros hermanos allí y gracias a Dios es un albergue que en ese momento tengo un dato exacto de las familias, pero aproximadamente hay cerca de 200 o más familias allí, entonces todos son carpas, como para 4 o 5 personas. Pero afortunadamente donde quedaron ubicados nuestros hermanos quedaron cerca de otros hermanos que también estaban ahí. Lugares buenos, acogedor. Ya en ese albergue no dejan entrar a nadie que no sea Cruz Roja Internacional o entidad del Estado, absolutamente a nadie. Y de hecho, pues por gracia del Señor y por esos contactos que Dios proveyó, podíamos entrar a los albergues, excepto el Pepino no nos habían dejado entrar. No sabíamos cuántos hermanos habían allí, sabíamos que había familias allí, pero como Cruz Roja Internacional fue el que estuvo a cargo de ese albergue, fue el único que nos dejaron entrar. No entiendo porque son protocolos, uno lo entiende perfectamente, pero bueno, que fueron fuertes con nosotros. Ustedes saben, algunos saben que somos de iglesia y para algunos uno nota rechazo. Y no habíamos logrado entrar, pero estuvimos en reuniones con Secretaría de Salud y con las entidades gubernamentales, porque todo lo que hagamos en favor de nuestros hermanos tenemos que articularlo con las entidades. De hecho, cuando llegamos a la reunión de Secretaría de Salud y bueno, de entidades a cargo, yo recuerdo que uno de ustedes quienes están como profesionales, ¿no? Tenemos 7 psicólogos aquí, hay 3 clínicos, tenemos médicos, tenemos... Y entonces, ¡ay, qué rico! Vean, médico lento para el hospital, los clínicos, no, qué pena, o sea, quisiéramos poderles servir y hacer el trabajo que usted necesita porque les está escaseando. Usted sabe que en primer momento llega todo el mundo, salió internacional, pero ya después se desaparece todo. Entonces nos decían, necesitamos el trabajo de ustedes en nuestras entidades. Nosotros les dijimos no, es decir, con mucho gusto, con mucho amor, pero en estos momentos no se puede dar la iglesia. Y nosotros venimos a hacer un trabajo por esa población y esa es la ayuda que les vamos a dar a ustedes, así como asumimos un albergue, así como vamos a asumir unos procesos con ellos. Esa es la ayuda, ustedes se van a solidiar de esa carga a nivel profesional porque nosotros la vamos a atender, pero no podemos ir a hacer un trabajo, nos querían dejar allá. Pastor médico, lo querían dejar allá. Entonces les dijimos, no, aquí nos vamos a articular con ustedes y ustedes saben ya el trabajo que hemos venido haciendo, pero nuestra población querida es nuestra iglesia. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia, no estamos haciendo exclusión. De hecho, había representantes de pueblos indígenas, porque hay comunidades indígenas que también fueron fuertemente golpeadas, una psiquiatra, una médico psiquiatra indígena, y todos pues ellos hacen el trabajo con su población y también habían tenido dificultades para ingresar al albergue Pepino, que era el direccionado por Cruz Roja Internacional. Pero haciendo ya el trabajo de retirar el albergue con entidades, allí había representantes
perfecto, necesitamos entrada porque hasta ahora no lo hemos tenido. Nos ordenaron dar un oficio de la Secretaría de Salud para entrar allí y hacer el trabajo con nuestros hermanos. El viernes dejamos relacionadas las 2 psicólogas que quedaron a cargo. Por ahora el trabajo se van a contratar más por 4 meses de parte de la iglesia para hacer un trabajo muy especial allí con nuestras familias. Esta obra social haciendo su trabajo de manera muy linda. Teníamos 2 bodegas grandísimas llenas de ayudas que llegaban de muchas partes, hermanos que llegaban con sus carros. Llegó una caravana de 5 carros de Cali trayendo toda clase de ayudas. Se ha movilizado la iglesia de una manera especial. Eso no solamente se le ha gustado a nuestros hermanos, sino que Dios nos ha dado la bendición de darles también a los demás, al ver esas personas que han llegado, personas que sabíamos que estaban así como me lleven, ve a la iglesia, está dando porque sabemos que hay una necesidad. Entonces los hermanos allá de Putumayo manifiestan su gran agradecimiento por cómo la iglesia se ha volcado. Amén. Pero hermano, el trabajo con ellos apenas comienza. No podemos ser como a veces se es en nuestra sociedad, donde los primeros días ahí estamos, pero después nos olvidamos de Mocoa. ¿Qué fue lo que pasó con Fundación? Dios nos dio una victoria maravillosa. La iglesia estuvo por 1 año haciendo acompañamiento a estas familias. Se contrataron psicólogas por parte de la iglesia, de tal manera que cuando tuve la oportunidad de estar en los primeros momentos y acompañar el proceso de ese año con los psicólogos y con el trabajo que se hizo en Fundación, pero cuando nosotros llegamos, el momento que ocurre el hecho, se hace el puesto de mando unificado, que es una estrategia del gobierno ante desastres. Solo trabajan entidades del gobierno y no permiten que toque la población otros, pero la iglesia, como ya había estado ahí primero que ellos, nosotros llegamos primero que ellos. Entonces ya las familias nos habían recibido, los psicólogos, empezamos a brindar ese acompañamiento. Cuando ya les asignaron las familias a ICF, Comisaría, PACSIVI y otras instituciones para que hicieran los procesos terapéuticos, los profesionales de esas entidades llegaron y ellos les dijeron: no, ya tenemos un psicólogo de la iglesia, nosotros no nos interesan los procesos con ustedes, nosotros ya nos sentimos cómodos con el profesional de la iglesia. Ellos se enojaron muchísimo en ciertos escenarios como el hospital donde estaban los heridos. En muchos escenarios las entidades eran muy fuertes con nosotros, llegaron a decirnos cosas como: ustedes tienen la culpa, ¿qué hacen aquí? ¿Qué vienen a hacer aquí? Pero el golpe de ellos era cuando llegaban las entidades con sus identificaciones. Nosotros improvisamos una escarapela. Ya cuando llegó Fundación Obra Social, pues algunos pudimos usar algunos chalecos de ellos, pero nosotros estábamos haciendo el trabajo. Pero llegaban entidades, Policía Nacional, Comisaría de Familia, todos representados allí, y ellos decían: muchas gracias, pero ya tenemos no, pero es que la iglesia les da otra ayuda, eso no importa, es la ayuda profesional, es que también nos dan la ayuda profesional. Hermanos, ninguno de las familias hace un proceso con ninguna entidad. Y ellos llegaron a decirle a las familias: ¿ustedes cómo se les ocurre recibir a los de la iglesia si ellos tuvieron la culpa de lo que pasó? ¿Cómo es posible que ustedes estén recibiéndolos y a nosotros? ¿Y ustedes qué hacen aquí? Si ustedes fueron los que hicieron el nada. Pero la familia les decía: mire, ustedes vienen ahorita aquí porque hermanos, estos barrios, extrema pobreza, no había acueducto, no había en una casita donde podía ser una casita, podía ser para nosotros una habitación, vivían hasta 3 familias y 20 más personas. Hacinamiento, sin cubrimiento de necesidades básicas, hermano, las condiciones realmente. Entonces yo le decía: mire, el Estado nunca se ha acordado de nosotros, miren las condiciones en que vivimos, ustedes aparecen ahorita, pero así como aparece, se van. La iglesia ha estado, está y siempre estará con nosotros. Era lo que decían estas familias, y buen número de ellos apenas se realizan, que no todos se realizan, la gran mayoría de estas. Finalmente, ellos insisten y no reciben los procesos del Estado, y como nosotros, por la gracia de Dios, Dios metió su mano también de manera muy especial aquí en Fundación, nos incluyen en todo el Programa Nacional de Riesgos y Desastres para atender a estas familias a nombre de la iglesia. Por eso pudimos hacer los procesos psicológicos con ellos y otros procesos más. Al final, entonces, ICBF y las entidades deben pedirnos a nosotros los informes, porque ellos no pudieron hacer el trabajo, pero tenían que dar cuenta de lo que se había hecho, y nos solicitan a nosotros los informes de los procesos. A estas familias se les acondicionó viviendas. Habían bastantes niños heridos, quemados, se les habilitó viviendas, algunos se les construyó
habitación muy linda, estucada, con aire acondicionado, camas, se les adecuó viviendas a muchas de estas familias. Además, por la condición de heridos, de los niños debían estar en un ambiente pues apropiado, y para nada sus casas eran apropiadas. Todo eso lo hizo la iglesia. Amén. Durante un año hicimos el acompañamiento a nivel nacional, nos movilizamos y ya después siguió el distrito haciendo el acompañamiento con estas familias. Hicimos un trabajo en el orden espiritual, algo que los profesionales aquí de las otras entidades, bueno, para cerrarles la primera, después que empezamos a ir a las reuniones del puesto de mando unificado, donde hay un representante de cada institución, con el coronel, con Márquez, que es también el director general nacional de riesgos y desastres, con todos ellos en un momento nos piden perdón a la iglesia. Yo recuerdo que los únicos psicólogos clínicos que había en todo el equipo de todas las instituciones éramos los de la iglesia. Éramos los únicos con especialidad en clínica. Cuando ellos pedían los reportes allá durante esa semana fuerte de atención en crisis, la iglesia era la que tenía todos los datos, toda la información, todos los procesos al día. Mucha de la información que ellos lograron obtener la tuvieron a través de lo que hizo la iglesia. Finalmente, al ver ellos todo esto, y además, hermanos, habían amenazas. Yo le digo la verdad, nosotros esas noches de esa primera semana antes del funeral poco dormíamos, porque habían amenazas. Y en el puesto de mando unificado, que está toda la representación del Estado en presos ya nos habían hecho advertencia de que había amenazas, y los 77 estaban infiltrados en la zona. Las amenazas estuvieron hasta el funeral. Y ellos decían, hay amenazas y estamos como conteniendo todo eso, pero tengan mucho cuidado. Cuando nos íbamos a trabajar en la zona, éramos los primeros que llegábamos y los últimos que nos íbamos. Y usted sabe que pues uno anda por la fe y la confianza del Señor, y entonces a veces iban los del ejército, venga, ya nos tenemos que ir del puesto de mando unificado, y nosotros tenemos orden expresa de que no salimos de aquí hasta que el último de ustedes no salga y los cortemos. Amén. El Señor nos va a decir, hay amenazas, ya se sabe, eso está ya claro. Por favor, nos dicen a qué hora salen, porque necesitamos nosotros salir con ustedes. Entonces Dios nos guardó, nos libró, Dios hizo una obra muy especial allí, pero ellos llegan a un momento de todo el proceso, en esa primera semana después del funeral, donde ellos nos piden perdón. Yo recuerdo ver a los del Baxi, Policía Nacional, Comisaría, los representantes de esas instituciones, pararse uno por uno y decirnos perdónenos por la manera en que nosotros los tratamos, perdónenos por lo que le dijimos a las familias. Ahora entendemos por qué ellos dicen que ustedes han estado, están y estarán siempre con ellos, porque ellos le decían, nuestros hijos a veces no tenían que desayunar, pero ellos los domingos iban a esa iglesia y allí les daban un desayuno, les enseñaban la palabra de Dios. Allá les proveían para sus necesidades, ropita, allá los instruían. Así que la iglesia siempre ha estado con nosotros. No vengan a decir que ellos son culpables, porque ellos no son culpables de lo que pasó. Eran muy agradecidos con la iglesia. Ellos le decían a estas entidades muchos desayunos que nuestros hijos no tenían aquí. Un día domingo, muchas necesidades que tuvimos, pero la iglesia fue la que nos ayudó, la que nos brindó la ayuda. Y estuvieron muy del lado nuestro todo el tiempo. De hecho, ellos mismos nos protegían como familias. Así que, hermanos, vimos la gloria del Señor allí en Fundación Amén. Yo recuerdo, y nunca se me olvide, creo que lo compartí en su momento aquí, no sé. Bueno, fueron tantas cosas bonitas que Dios hizo allí en Fundación también. Recuerdo la de Comisaría de Familia, la psicóloga, acompañando el proceso pues no fue la entrega de restos, porque eso fue más en el funeral, pero sí como la documentación de medicina legal, fue algo fuerte, donde tenían que decirle, mire, si este es un niño, ellos hasta el funeral solamente no los podían ver, obviamente, eran solamente los féretros, pero en medicina legal ya lo tenían que ir a recibir toda la información, firmar que ya se había hecho la identificación del cuerpo, y además los que alguna cosita les había quedado se lo entregaban. Bueno, algunos tenían ciertos pedazos de prendas, todo se lo entregaban. Pero la comisaria de familia Liliana, yo atendí una de esas mamás y le entregaron un pedacito de pantalón de la niña, y en el bolsillito tenía una hojita que el tema que ellos habían visto era sobre la venida del Señor.
Y el versículo memorizado hablaba sobre la venida del Señor, de estar preparados para la venida del Señor, y había un dibujito que la niña había hecho. Yo me asombro porque como quedaron esos cuerpos, haber quedado ese pedacito del bolsillo con un papel. Y ella dice, cuando yo no sabía qué decirle a esta mamá, porque fue de las pocas que me tocó entregarle algo de su bebé, una niña de 5 años, de su hija. Yo, o sea, para mí, ya tenía una niña esa edad, yo no, o sea, me marcó, y yo decía, ¿yo qué le voy a decir a esta mamá? Y yo decía dentro de mí, Dios mío, aquí me quedé bloqueada, porque fue el caso más doloroso que me tocó a mí, dijo ella. Pero cuando ella saca ese papelito y lo lee, ella toma ese papel y dice, gracias a Dios, mi niña ya está, y era una simpatizante, no era una creyente, ya mi niña está con el Señor, y este mensaje me lo dejó ella de parte de Dios para que yo me encuentre con ella allí. Yo también tengo que estar preparada, lo que decía el tema, para encontrarme con el Señor. Dijo, Carolina, yo no tuve que decirle nada, porque eso que ella recibió de su hija y la palabra de Dios que estaba allí fue lo que confortó su corazón. Antes me dio fortaleza a mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces se hizo todo un proceso de atención espiritual. Y hermanos, el grupo de pastores, semana tras semana, durante un largo tiempo, fueron a acompañar a estas familias. No solo el pastor de esa iglesia, porque hubo un pastor que tuvo que salir de allí, bueno, y amenazados, etcétera. Pero pastores iban, y ellos hacían algo que los de la entidad decían, esa teoterapia que hacen los pastores. Cuando ellos iban a unas familias y encontraban situaciones, decían, llamen a un pastor, y nos buscaban, nos venían con, venga, hay un pastor por ahí, que hay una familia que necesita teoterapia, por favor, que venga un pastor, porque nosotros ya aquí no podemos hacer nada. Cuando ellos quisieron tomarse en los lugares de las familias, cuando ellos no se sentaban, hacían que la familia los recibiera, salían y decían, hay un psicólogo de la iglesia, y después a veces salían de otras casas, ¿dónde hay un teoterapia están necesitando aquí? Nosotros teoterapia, sí, un pastor, por favor, que venga. Y los pastores nos dan testimonios también muy lindos cuando estaban en esos hogares. Cuando llegaban, pues los encontraba a ellos las 2 primeras semanas quisieron posicionarse ahí, nosotros igual respetábamos, y las familias que no, pero llegábamos ahí y se hacía el trabajo ahí con ellos, ellos se quedaban ahí. Y Dios tocó el corazón de muchos de ellos. Llegaba el pastor orando, y ellos les decían, pastor, gracias. Cuando estuvimos en el funeral, una bendición, ellos se acercaron. Fue impactante cuando pues la iglesia tradicional hizo lo suyo, pero los padres y la familia empezó, es que la iglesia empiece. Yo recuerdo de la iglesia, y el hermano Álvaro Torres pasó y esa palabra de Dios, que hasta trataron de apagar el sonido y la gente se enojó. Pero los profesionales nos decían, qué cosa tan linda, esas palabras, esos cánticos, qué cosa tan hermosa. Entonces, hermanos, nosotros pudimos ver la gloria de Dios. Se hizo una atención espiritual, obra social, alimento, adecuación de sus viviendas, todo un acompañamiento a estas familias. Se hizo un trabajo educativo en las instituciones, se hizo un trabajo en los colegios hermosísimos por parte de la iglesia. Porque te imaginas llegar a un salón y no encontrar a 15 de tus compañeros, a 10 de tus compañeros, a 5 de tus compañeros. Fueron 33 niños. Y era la escuelita del sector humilde, imagínense la comunidad. Entonces se fue a hacer un trabajo, más o menos como en las instituciones, que la iglesia lo hizo. También se hizo todo el acompañamiento psicológico para mostrarles, hermanos, que se hizo un trabajo integral, espiritual, de las necesidades psicológicas. Amén. Ese es el trabajo que se está proyectando para Rocoa en estos momentos. Allí está obra social, estamos trabajando en pro. Se dejó de estas familias a 2 hermanas que recuperaron cositas de su negocio, ya se les estaba gestionando una ayuda para que pudieran invertir. Hasta una de ellas, cuando llegó a mirar qué le quedaron los congeladores, gracias a Dios, bueno, uno se abrió y se le dañó una cantidad de carne, pero el otro no se abrió y estaba toda la carne congelada, pollo, y ella fue y lo llevó a la central. Eso dice al siguiente día para que los hermanos que estaban allí en la central comieran. Entonces las hermanas, pues al fin y al cabo todo se perdió, porque eso fue lo que nos sirvió de alimento. Qué bendición que alguien en medio de algo así pensó también en eso. Ella pudo haber dicho, mando ese congelador a otro lado, pero eso no. Ella dijo, yo cuando hice dije, gracias a Dios, ese lo va a servir para la comida de todos los que estamos allí. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, porque lo único que ella le quedó fue esos congeladores del negocio. El negocio lo agasó y la casa y familiares se fueron. Pero aún viendo eso, a mí me impactó cuando ella me dijo, yo, gracias a Dios, vamos a tener algo que comer hoy. ¡Qué bendición! Entonces se está gestionando mucha ayuda, hermano, el trabajo apenas comienza. Manizales, usted tiene una tragedia en Manizales.
de la iglesia central, solo de la iglesia central, hay un reporte oficial. ¿Qué es un reporte oficial? Que ya encontraron el cuerpo y ya está por medicina legal identificado. Eso es oficial. Hay 51 fallecidos en una sola congregación. 51 hermanos fallecidos. Y han contabilizado los mismos hermanos que han ido ya durante estas semanas buscando a los hermanos, viendo y no hay ninguna casa. Han contabilizado cerca de 40 o algo más de hermanos desaparecidos, es decir, no se sabe de ellos. Es decir, en una sola iglesia hay 90 hermanos que ya no están, aproximadamente en una sola sede. Además de eso, el hermano me dice, hay familias, el pastor que es un anciano que apenas llegó hace un añito, apenas está conociendo la iglesia. Él dice, hermanas, hay muchos hermanos que por miedo y quedaron, o sea, es decir, que no perdieron familia, pero perdieron parte de sus cosas y ya no pueden volver a vivir en esa zona, que se han ido fuera de la ciudad. Es decir, que hay más de 90 hermanos que ya no están en esa congregación. Lo más doloroso cuando estuvimos allí fue llegar al culto. Los hermanos decían, hermanos, ya el pastor tiene que nombrar un poco de las directivas porque ya ellos, ya oficialmente, ya aparecieron muertos. Se nos fue la líder de Protempo, se nos fue, hermano, eso es doloroso, sumamente doloroso. Ustedes saben que el mayor número fueron niños, muchos niños de la escuela dominical, ya no están. Solo en la central hay un caso de un hermano que ustedes recuerdan el caso del pastor de 17 familiares, ¿cierto? La esposa de él es el padrastro de ella. Él perdió su esposa y 3 hijos. Ya apareció su esposa, pero sus 3 hijos no han aparecido. Él tuvo a su niño de 2 años, tenía las niñas y a su esposa salieron, pero llegó la avalancha y se llevó a la esposa primero. Luego se llevó las niñas y él quedó aferrado al niño y la fuerza de la avalancha avanzó con el niño también. Él, en medio de todo, que no los pudo alcanzar, que ya los perdió, empezó a luchar por su vida y logró sobrevivir. Lo más probable, ya sabemos, pero no pierde la esperanza, especialmente con el niño de 2 años, porque hay algunos niños que nos están identificando y esto dice Beto que están vivos, pero ya realmente es muy poca la probabilidad. Y él anda con sus fotografías buscando sus 3 niños. Solo una familia, y es parte de la familia de la esposa del pastor, que tiene los 2 perdieron 17 familiares. Entonces, hermano, sumamente doloroso. Ese hermano quedó sin su esposa, sin sus 3 hijos. Solamente dice, me queda la hijastra que es de crianza, que la esposa del pastor. Ella llega y dice, yo no tengo ya de llegar porque era mi mamá, mis hermanos y bueno, el padrastro, pero él anda todos los días. Llegaba a la pega a comer y era busque desesperadamente. Él decía, yo sé que pueden estar muertos, pero al menos tener el cuerpo para enterrarlos, para saber que ya quedaron allí como quedó mi esposa. Entonces, hermanos, es sumamente doloroso lo que aún nuestros hermanos están viviendo allí. Así que hay mucho que orar por ellos, por la iglesia central de Mocoa, que quedó fuertemente afectada por esto que ha sucedido. Estos días se están removiendo y han encontrado cuerpos, restos, pero hermanos, van a entrar a una fase donde van a recoger todo eso. Yo, tuve como un espacecito mínimo de tiempo de ir a la zona, a una partecita de la zona de desastre, hermanos, es desolador. Usted solo ve piedras y un lodo húmedo, piedras de un calibre, hermano, impresionante. Es decir, los hermanos que sobrevivieron, un milagro de Dios, la gente que sobrevivió. Piedras de un tamaño como este edificio, grandísimas, que uno las ve y uno se asusta. Yo decía, Dios mío, ¿eso qué es? Una piedra, es una cosa, y hay varias así, y piedras de todos los tamaños. Claro, por eso arrasó con todo. Tú encuentras cuadernos, ropa, lo que ves es restos. Allí hay muchos hermanos y familias damnificadas que no han querido ir a la zona, algunas fueron a recuperar cosas. Donde yo estuve había hasta cosas que recuperar, pero muchas personas no han querido volver allí. Es muy triste, hermano, es muy desolador, pero hemos visto la consolación, la fortaleza que se ha desatado estas familias. Ellos dicen, hermanos, ustedes como iglesia nos han hecho sentir que no estamos solos, y las palabras de ellos constantemente eran gracias, no nos olviden, no nos dejen solos. Son las palabras que ellos cada vez le repiten a uno, hermano, no nos pasen a olvidar, no nos dejen solos. Me admiré también que no pedí
hermanos te voy a ayudar, ya se fueron a su casita, mientras tanto van arriendo, van a ir a otro albergue. Ellos decían, no hermanita, ya tenemos colchoneta, miren lo lindo. Ellos decían, no, gracias a Dios tenemos la colchonetica, una cobijita y ropita, y nos están dando un mercadito, hermano, un mercadito que les daba el Estado. Y ellos decían, ya gracias a Dios, hermano, tranquila, ya tenemos con qué irnos, hermano. No decían, venga, no, vea, ellos contaban lo que tenían, no lo que no tenían. Porque ellos ya habían perdido, muchos de ellos en otra situación. Pero qué bonito que nosotros podamos, hermano, hacer algo muy grande por nuestros hermanos en Mocoa. Amén. Que no nos olvidemos, y van a venir los informes y van a venir la solicitud de muchas ayudas porque seguimos presentes aquí. Ese es el trabajo que hace la iglesia en obra social. Y eso es solo un área, hermano, cuando atendemos crisis y desastres. En Fundación y ahora en Mocoa, nos decían los representantes del Estado, qué bueno contar con ustedes como iglesia. Se asombraron, decían, admirados de la organización. Ustedes son capaces, ustedes son, nos decía el hermano Giovanni como representantes del Estado, ustedes son una fuerza para nosotros como Estado ante estas crisis que se desbordan nuestra capacidad. Es admirable lo que ustedes hacen. Es admirable, hermano. ¿Sabe por qué es admirable? Porque tenemos a Dios. Amén, amén. En Fundación, la última reunión, porque esos desastres nacionales dijeron, qué bueno haber contado con ustedes y seguir contando con ustedes en todo lo que viene, porque los necesitamos. Lo que ustedes hicieron no lo hace ninguno de nuestras instituciones. La jefe del equipo psicosocial nacional de Fundación nos decía, es que yo quiero, cuando todos nos pedían perdón, uno a uno se levantaban y nos pedían perdón, y uno de ellos dijo, yo traté mal a uno, hermano Elkin Torres, allá en el hospital lo traté mal, dígale que me perdone por favor, y pido perdón a la iglesia, así. Y se levantó y al final y dijo, bueno, yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes, y bueno, Dios agradecido, pero en especial a los de la iglesia pentecostal. Porque yo he atendido desastres en Colombia, pero esta situación y esta calamidad que se vivió aquí en Fundación fue tan diferente a las demás, y yo tengo que reconocer que fue por la presencia de la iglesia. Miren, en el entierro hubo un momento fuerte, y ese cementerio era nuevo y era un portón altísimo, grandísimo, y trataron de hacerlo, o sea, la gente se agolpó y se trató de entrar y se trató de vivir todo eso. Hicieron hasta tiros al aire afuera, había amenazas con los de la iglesia que estaban ya focalizadas en ese día. Hubo un momento de grande tensión, y yo recuerdo que los de las entidades se corrían porque todos estábamos muy cerca de esa zona de ingreso. Se cerró la policía, pero se quitó hasta la policía porque eso sí iba a venir. Y yo recuerdo que nos decían, ¿dónde están? Y pues nos llamaron, Carolina, y ustedes los de la iglesia, vengan y oren por favor, porque aquí solo Dios. Aquí solo Dios. Y nos acercamos y empezamos a orar y a clamar al Señor, y todo se apaciguó. Ellos se sintieron impotentes, esta gente se nos volvió aquí, un caos, esto aquí puede pasar, pero Dios nos guardó. Amén, gloria al Señor, vimos la mano del Señor Jesús. Aquí está Dios con nosotros, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Sus palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, pero tú y yo somos la respuesta de Dios ante el necesitado, somos la respuesta de Dios ante la calamidad, somos la respuesta de Dios ante la tragedia. Hermano, que no se cierre nuestra mano, al contrario, que se abra para ayudar. Gloria a Dios. Hay un pan, hay un vestido, una necesidad que cubrir, pero esa necesidad que se cubre, ese pan, ese vestido, hermano, no se compara con ningún otro que lo pueda dar, porque tú y yo lo damos en el nombre del Señor y con el amor de Dios, que no solamente cubre una necesidad física o biológica, no, sino que también cubre una necesidad espiritual. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren seguir siendo esa luz de Cristo? Cristo, nuestro Dios, la luz del mundo, vino a este mundo, ha hecho. Por eso nos ha dejado a ti y a mí para que hagamos esa labor. No dudes nunca. Confía en el Señor cuando Dios te dé la bendición de extender la mano para ayudar a esto, porque lo haces para Cristo. Gloria a Dios, porque lo haces para Él. Que podamos en el nombre del Señor ver en el rostro del que sufre, del que padece necesidad, el rostro de nuestro Cristo, aquel rostro crucificado, traspasado de dolores y de sufrimiento por
oración por ellos. Algunos en los albergues, con los que no nos dio como ese dolor, pero ya nos dijeron, mire, si necesitan un bus, se los llevamos a la iglesia al culto, porque ustedes han hecho un trabajo hermoso y tienen las puertas abiertas para venir a hacer lo que tienen que hacer. Gloria a Dios. Hermano, yo quería llorar de la emoción allí y decir, Señor, ¿cómo tú nos revistes de una gracia tan especial? Hasta instituciones organizadas como fundaciones les impedían el paso, pero allí el Señor nos abrió las puertas y nos recibían con un honor y una altura. Hagamos esta oración muy especial por nuestros hermanos, Señor amado, nos enseñes a hallarnos por lejos. Podemos recibir